Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de nuestro ciclo de capacitación Capital Femenino. Vayan contándonos ahí en el chat de qué país nos acompañan, de qué empresa nos acompañan. Hoy tenemos un par de invitadas súper especiales que ya les voy a presentar. Todavía voy a dar un par de minuticos a que se conecten más personas y ya damos inicio. Bueno, muy buenas tardes. Feliz viernes para todos y todas. Por aquí veo mucha gente de Colombia, de Costa Rica, de México, Honduras, Perú, siempre de toda la región, como siempre en los eventos que hacemos en Conecta Américas y en Mujeres Conecta Américas. Muchas gracias por acompañarnos hasta nuestra última sesión del ciclo de capacitación Capital Femenino. Hoy queremos que se lleven una sesión súper práctica, que de empresaria a empresaria escuchen cuáles son esos consejos, esos tips, esas herramientas que la experiencia de otras empresarias de la región les pueden servir, les pueden compartir y que les puedan servir a ustedes. Ya les voy a presentar a nuestras dos invitadas de hoy, pero antes también les quería contar, ay, perdón. Em, los mismos anuncios parroquiales de los días anteriores, más unos adicionales. Está este código QR y este link en el que pueden acceder a las grabaciones de todas las sesiones, incluida la de hoy, que va a estar obviamente después de esta tarde o el lunes en la mañana. Nuestro canal de WhatsApp al que se pueden unir a través de este código QR y a través del link también que ven ahí. Y muy importante, hoy sí les traigo.
perdón que la dejé para el final. Hoy sí les traigo el código QR para que llenen la encuesta con la que pueden solicitar el certificado de este ciclo de capacitación. La encuesta va a estar disponible durante una semana. Igual yo les voy a mandar el link a la encuesta y este código QR por correo electrónico en el correo de follow-up del día de hoy. Pero igual quiero dejarles aquí abierto el código QR. Lo voy a volver a poner al final de la sesión también para los que no alcancen a abrirlo. Es una encuesta muy corta, se demoran 3 minutos llenándola, pero con esa encuesta es que nos pueden pedir el certificado y nos dejan su correo para que les llegue el certificado en más o menos 2 semanas. La encuesta está abierta hasta el próximo viernes, entonces solo hasta la última semana de abril vamos a estar enviando los certificados para que lo tengan muy, muy presente. Ahora sí me devuelvo a presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Yo les quiero contar que Jocelyn y Paola son, son empresarias muy cercanas a la casa. Ya nos conocemos hace un tiempo. Ambas han participado de programas e iniciativas de Mujeres Conecta Américas. Entonces, son empresarias que se han beneficiado directamente de las herramientas que ofrece Conecta Américas. Ellas les pueden contar un poco más de eso. Fueron participantes del Challenge de Transformación Digital en el 2022. Jocelyn también estuvo participando en el Challenge de Acceso a Cadenas de Valor que hicimos el año pasado, el 2023. Eh, y han utilizado, como les digo, las herramientas de Conecta Américas para hacer crecer sus negocios. Hoy les vienen a contar específicamente del tema de acceso a financiamiento, les van a contar de sus empresas y al final vamos a tener, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas. Entonces me pueden dejar todas las preguntas que quieran hacer en la cajita del QA. Entonces aquí abajo está la cajita, me pueden dejar las preguntas, yo las voy recogiendo y al final del evento eh, las vamos a ir respondiendo en vivo. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida Paola, bienvenida Jocelyn. Eh, Primero escucharemos a Paola, entonces adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bueno, yo soy Paola Bravo y voy a compartir, como había comentado Daniela, sobre el acceso a financiamiento tradicional. Entonces, bueno, voy a compartirles ahora mi pantalla y ahí me voy a introducir también yo. Entonces, listo. Esta pequeña cápsula de charla que he preparado para ustedes justamente habla de cómo pasar de la teoría de todo lo que hemos visto en estos días a la práctica. Entonces, ¿cómo conseguir financiamiento de la banca tradicional sin morir en el intento? Así le puse porque en realidad puede ser como un poco complejo. Pero bueno, vamos adelante. Entonces, acá me presento yo. Yo soy Paola Bravo Morales, soy CEO de Sabiasoft. Sabiasoft es una empresa de desarrollo de software. Ahora les voy a comentar un poco más al respecto. Bueno, mi formación es administrativa comercial. Esa es mi formación. Soy ingeniera comercial. Además, tengo una maestría en gamificación y diseño de juegos. Y por otro lado, en efecto, soy cercana a la casa porque en el 2022 participé del Challenge de Transformación Digital y soy campeona del Challenge de Transformación Digital. Así que para mí ha sido siempre un gusto poder beneficiarme de todas las herramientas que nos brinda Conecta Américas y sí les recomiendo muchísimo, muchísimo estar súper cerca porque en realidad que ayuda un montón. Bueno, aparte de esto, también soy miembro de la comunidad de Trade for Women de la UNTAD y también de la comunidad de Women in Tech. Eso es un poco del preámbulo de qué es de qué es lo que yo soy. Acá les dejé también mis redes, mi LinkedIn, para si gustan poder conectar y mis contactos. Entonces, como les había comentado, nosotros somos una empresa de desarrollo de software y les quiero contar que somos una empresa de desarrollo de software para que entiendan un poco más por qué incluso es más complejo para nosotros, ha sido más complejo poder obtener financiamiento tradicional. Entonces, nosotros en Sabiasoft somos el sastre de tus soluciones tecnológicas. Entregamos soluciones a medida y de impacto. Y este es un poco de nuestra cartera de servicios. Entonces hacemos software, desarrollo de software a medida, apps móviles,
el tema de outsourcing o nearshoring, RPA, chatbots y wayfinding. Les cuento un poco que nosotros, al ser una empresa netamente digital, no tenemos activos, nuestros activos fijos son pocos, la verdad. Nosotros, la concentración de nuestro activo se encuentra en el capital intelectual. Entonces, para esto supone un reto bastante grande en cuanto a hacer entender a los bancos y en general, sobre todo a los bancos, que son como los inversores un poco más conservadores, que las empresas de servicios también pueden acceder a capital y pueden pagar y ser buenos pagadores. Entonces, les cuento todo este preámbulo para que vayan entendiendo cuáles han sido nuestros retos también dentro de la organización para obtener financiamiento. Esto ha sido un poco cómo hemos ido, cómo ha sido nuestra historia con los bancos. Entonces, bueno, Saviasoft se fundó en el año 2008. Saviasoft actualmente tiene 15 años. Yo soy parte y socia de Saviasoft a partir del 2010. Actualmente incluso estamos en una transformación y una refundación de Savia a partir del año 2023. Pero en el año 2017 tuvimos una necesidad de hacer un primer crédito. En este año, en el año 2017, nuestro valor solicitado en ese momento al banco, de hecho, fue $40,000. Pero el banco, a través de todos sus análisis y todo, nos otorgó un crédito de $25,000. El banco que nos otorgó este crédito era el Banco Internacional de aquí del Ecuador. Curiosamente, nosotros no teníamos cuenta en el Banco Internacional. Pero fui a buscar al banco donde teníamos la cuenta y no nos abrieron la puerta. Realmente fue complejo que entiendan que al ser una empresa de servicios, a pesar de que nuestra base está en el capital intelectual, nosotros podemos y tenemos la suficiente capacidad para responder a las obligaciones. En este momento, la tasa fue en ese entonces entre el 12 y el 14% porque fluctuó y el plazo que fue entregado a este crédito fue a un año. Luego de esto nos movemos hasta el 2021, que volvemos a tener una necesidad, pero en este momento se accedió a un crédito de tipo Family and Friends. Entonces alguien cercano a la casa de Saviasoft prestó $11,000 a 10 meses plazo. Esto es algo, luego les puedo contar si es que es bueno o malo, si es que funciona o no funciona. Finalmente, en el año 2023, y este es el crédito que tenemos actualmente, ocurrió que solicitamos en varios bancos, de hecho aquí volvimos al Banco Internacional y no nos dieron muchas largas, de hecho hasta ahora no nos dicen si sí o no, y ya vamos como meses, como más de 6 meses, más 8 meses quizá. Y finalmente accedimos a un crédito con el Banco Produbanco, con una tasa que en este caso, por el tema de ser pyme, estuvo una tasa del 10,71. Esta es la tasa y esta es la tasa efectiva, 11,25. Y el plazo de 18 meses. En este momento, en este caso, el banco no nos dejaba negociar el plazo. Nosotros queríamos negociar un plazo menor, pero el banco no nos dejó negociar el plazo, nos otorgó el crédito con esta condición. Para nosotros, en estas tres instancias, sobre todo en las dos instancias en las que hemos recurrido a financiamiento de la banca, hemos tenido que presentar una serie de documentos, una pila en realidad de documentos de todo tipo, flujos de caja, flujos de efectivo, flujos de caja proyectados a 3 años, otros nos pedían a 5 años. Nos pedían balances, obviamente los balances actualizados. Sin embargo, hay algo que es bien curioso que por lo general el banco te dice, por lo general nosotros recurrimos a los bancos cuando necesitamos dinero y el banco te dice es que no reflejas una buena posición económica, porque obviamente estoy necesitando el dinero. Eso es algo que nos ha pasado siempre. ¿Cómo lo hemos contrarrestado y cómo fue que accedimos a estos créditos? Porque tenemos el sustento de proyectos. Entonces, nosotros estos dos créditos fueron sustentados en proyectos. Entonces, mostramos nosotros nuestro flujo de caja y mostramos nosotros también nuestro balance y dijimos, bueno, mira,
en este momento estas son las condiciones de mi negocio, estos son los contratos que tengo firmados o las órdenes de trabajo o las órdenes de servicio aprobadas. Y sobre esto es lo que estoy pidiendo el crédito para capital de trabajo. Porque, como ustedes saben también, y eso es una condición de los mercados, los clientes por lo general tienen sus propias políticas de pago que incluso pueden llegar hasta 90 días. Aquí en Ecuador la más, digamos, la más clásica es a 30 días. Entonces, de todas maneras, para una empresa que necesita como liquidez inmediata, el 30 días, el plazo de 30 días suele ser bastante fuerte, incluso. Y nosotros en nuestro caso, que hacemos proyectos de software, hay clientes que, por ejemplo, proyectos que nos duran 3 4 meses. Y en esos 3 y 4 meses nosotros no facturamos nada y hacemos una sola factura al final. Eso quiere decir que nosotros recibimos más o menos el dinero al cuarto o quinto mes. Entonces, esto nos hace a nosotros, nos hace tambalear en cuanto a liquidez y por eso es que tenemos que recurrir a estos créditos. Sigamos avanzando. Ahora, ¿cuáles han sido mis lecciones aprendidas en cuanto a a conseguir financiamiento de la banca? Primero, analizar qué tipo de financiamiento necesito y voy a buscar. Como ustedes saben, actualmente existen diferentes tipos de financiamiento. Existen el buscar el capital semilla, buscar capital de inversores y fondos de inversión privados. Pero como me decía en algún momento Fernando Rivera de Buen Trip, él nos decía en una charla que tuvimos, muchas veces no siempre se necesita el capital de fondos privados, porque el momento en que tú solicitas capital de bancos privados, también quieres decir que tú estás cediendo parte de tu empresa a ese inversor. Entonces ahí tú tienes que analizar si tú quieres y estás dispuesta a ceder patrimonio de tu empresa o si te vas un poco más por las vías tradicionales de financiamiento, que en este caso son los bancos y especialmente los bancos en la parte formal. Obviamente, el costo del capital a veces puede ser alto porque los intereses suelen ser costosos, pero depende, porque ahí hay mucha estrategia de cómo buscar el crédito. Entonces, bueno, otra lección aprendida es que hay que tener anticipación, que los procesos toman tiempo. Tenemos que anticiparnos meses antes de que realmente necesitemos el dinero. Entonces, para esto tenemos que, la quinta acá, observar la estacionalidad del negocio. Si es que tenemos una historia para poder comparar, digamos, poder comparar este año que pasó con años anteriores, podemos ya determinar una estadística de cómo se mueven nuestras ventas. Por ejemplo, hay negocios que venden mucho en enero, febrero, luego marzo, abril un poco bajo, luego junio, julio. En nuestro caso, la estacionalidad es casi, tenemos como, digamos, vamos avanzando, avanzando, avanzando y el último trimestre se nos elevan las ventas increíblemente. Entonces, esto, conocer el negocio, nos permite anticiparnos y poder iniciar procesos de calificación en los bancos con meses de antelación. Entonces, esto es muy importante. Otro punto importantísimo es la formalización de la empresa. Es decir, los bancos prestan a empresas formales, si no se transforma en crédito personal. Y los créditos personales son más costosos en cuanto a tasas. Por ejemplo, hablamos de que actualmente en el segmento pymes puedes encontrar unas tasas de hasta de 8%, 10%, dependiendo del banco aquí en Ecuador. Pero versus el crédito de consumo de una persona natural que está sobre los 15, 16 hasta 17%. Entonces, la formalización de la empresa es clave. Ordenar las finanzas de la empresa. En esto hemos visto, bueno, toda la semana hemos visto varias charlas, sobre todo la de ayer, que estuvo como bastante práctica en cuanto a cómo ordenamos las finanzas de la empresa y qué necesitamos tener de la contabilidad y de todo. Entonces es bien importante tener los números claros. Tener números claros, tener claros cuáles son nuestro estado actual y qué es lo que queremos hacer en el futuro. Como les decía, aparte de observar la estacionalidad, también tenemos que ver cómo están nuestras ventas y cómo están las condiciones de pago.
y cómo están los pagos en el mercado. Porque algo que pasa mucho es que puede decir que la factura está a 30 meses, a 30 días plazo, pero el cliente me está pagando en 45, en 60 días, por ejemplo. O la factura dice fecha de pago inmediata, pero el cliente me está pagando a los 15, 20 días. Eso a lo largo del tiempo se va acumulando, se va haciendo como una cascada de necesidad de flujo de efectivo. Entonces, en algún momento, eso puede, en efecto, convertirse en una necesidad muy, muy urgente. Finalmente, tenemos la atención a las promociones y productos de los bancos. En esto sí, les recomiendo mucho estar pendientes de los productos que lanzan los bancos. Los bancos suelen lanzar como campañas como ahora vamos a hacer, aquí hay un banco muy conocido en el Ecuador que otorga créditos a mujeres, por ejemplo. Entonces, este banco suele estar enviando publicidad de créditos a mujeres, entonces como que comenzar si es que no somos cercanos a ese banco, como que comenzar. Y así con otros bancos y con todos los bancos, como estar pendiente de qué es lo que están ofreciendo los bancos. Entrar a las páginas web, mirar la información en redes sociales, eso es como que bien importante. Y finalmente, cultivar una relación real con la institución bancaria. Cultivar una relación quiere decir que a los bancos lo que les interesa es que nosotros de alguna manera movamos el dinero que tenemos. Entonces, si nosotros recibimos pagos, recibimos aportes de socios, todo eso tiene que ser bancarizado para que de esa manera el banco vaya viendo que nos movemos y así como te vas moviendo pueda tener referencias de lo que haces. Y de esa manera que generas confianza. Estos son consejos que les dejo acá. Entonces, el primero es planificación. La planificación es clave para acceder a cualquier tipo de financiamiento. Tenemos que anticipar. Anticipar quiere decir que tenemos que también ir pensando qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Al menos tener relación con dos bancos. Mejor si es que fuera un banco que está ligado un poco más al sector público y otro que está más al sector privado, depende de las características de cada país, pero si no, al menos relación con dos bancos, porque si el un banco no presta, quizá el otro sí, y viceversa. Entonces, eso sí, como que bien importante. Aparte de eso, bueno, ser resilientes, no desanimarse e insistir. Es un proceso que toma tiempo, es un proceso que toma esfuerzo, que toma trabajo realizar ciertos documentos, ingresar ciertas formas. Esa es otro de los consejos. El tercero sería claridad. Tener claridad de para qué voy a destinar el dinero que estoy solicitando, que puede ser para compra de activos fijos o puede ser para capital de trabajo. Tener claridad del cuánto, el por qué, el para qué y el cómo. Entonces, teniendo claridad y respondiendo como estas preguntas que nos permiten de alguna manera venir de un plan de negocio, por ejemplo, toda esa información le va a servir un montón al banco para poder decirnos sí o no. Y en esto, aquí el tip es acercarse realmente a las personas que están haciendo la atención al ejecutivo de cuenta. Porque finalmente nosotros pedimos el crédito a un banco, pero el banco es una persona que es la que nos atiende. O sea, lo que nosotros vemos, interactuamos con personas. Entonces, darles la seguridad a esas personas de que lo vamos a lograr. Credibilidad. Aquí les recomiendo también iniciar solicitando una tarjeta de crédito. Esa es la mejor forma que obtener préstamo de obtener dinero y capital a corto plazo. Obtener una tarjeta de crédito no es tan complejo después de generar una relación con los bancos y nos permite tener ya una base para poder, como nosotros, poder nosotros ir incrementando el cupo en el tiempo. Es un poco más costoso que un préstamo, pero si es que estamos en alguna emergencia puede ser muy útil. Y finalmente, atención. Atención en revisar términos y condiciones de los bancos. ¿Cuáles son los términos y condiciones que nos ponen? La tasa, el plazo y qué seguros nos están pidiendo. Y finalmente, pero sobre todo, lo que yo recomiendo es enamorarse de tu empresa. Enamórate de tu empresa porque es la forma en la que vas realmente a comunicar al banco lo que tú estás queriendo hacer con tu negocio.
Y trabaja también mucho en ti para mostrar seguridad en la comunicación de los objetivos, planes y proyectos. Eso es vital para que de esa manera generas confianza y de esa manera también el banco lo retribuye. Nuevamente aquí les dejo mis contactos por si gustan por si gustan contactar. Aquí en el QR está el link de la empresa, del LinkedIn de la empresa para que también puedan contactar. Y muchísimas gracias por su atención. De mi lado, ha sido un gusto estar aquí. Y en Sabia Soul, recuerden, aceptamos todos los retos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Súper claro, súper directo al punto de lo que le interesa saber a las empresarias. Por aquí he recibido algunas preguntas, pero las voy a dejar al final de la presentación de Jocelyn para que entre las dos las puedan responder. Jocelyn, adelante, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si pueden visualizar. Sí, te veo y te oigo súper bien. Ok, perfecto. Un gusto. Mi nombre es Jocelyn Luna. Yo soy CEO y co-founder de Falusan. También soy cercana a la casa. He participado no solo del challenge de acceso a cadenas de valor y de el challenge de perdón, la asistencia de tecnología, de asistencia digital, sino también en otros cursos, en Black Flavors incluso también participamos hace 2 años y siempre hemos participado de algunas de las asistencias de Conect Américas, así que nos hemos beneficiado en gran parte de las asistencias, lo cual al día de hoy también nos está dando algunos resultados en administración e internacionalización de nuestra empresa. Les voy a hablar yo de algo un poco diferente, este es financiamiento no tradicional. Entiendo que muchas de las empresarias no están quizá muy familiarizadas con este tipo de financiamiento, sin embargo existe y es una ocasión perfecta para poder solicitarlo en cada uno de los países. Hay países que he podido revisar y he visto que tienen más opciones que otros. Sin embargo, también existen fuentes donde pueden ustedes buscar de financiamiento que son no tradicionales, pero que pueden ayudar en gran manera cuando no se puede obtener un crédito, ya que para iniciar, sobre todo cuando emprendemos, uno de los retos a los cuales nos enfrentamos es el obtener un financiamiento. Un momento. Ahí. Bueno, ¿qué es Falusan? Falusan es una empresa agroindustrial, empezó como una empresa agrícola, fundada por dos mujeres, mi hermana y yo en Ecuador. Cuando nosotros iniciamos, nuestro objetivo principal era especializarnos en la producción de un superfood, que es la cúrcuma, y luego de hacer pilotos, de poder especializarnos desde la agricultura, empezamos la transformación hacia la agroindustria. Esta transformación se dio gracias a que pudimos conseguir acceso a financiamiento no tradicional a diferentes proyectos acá en el país y también fuentes de financiamiento internacionales, que son las que hoy en día nos están ayudando a sacar la empresa adelante, a crecer un poco y a internacionalizarnos. Bueno, estos son algunos de nuestros productos y pasando directamente a lo que nos interesa, voy a indicar, nosotros hemos sido beneficiarios de 3 fondos. El primer fondo que nosotros ganamos en el año 2021 era un fondo que se denominaba Fondo Emprende. Este fondo era entregado por el Ministerio de Producción de nuestro país, de Ecuador, y nos beneficiamos de un valor total de $159.000. Era un fondo bastante grande. Nosotros, anterior a este fondo, habíamos participado ya. Con eso también las invito a que cuando encontremos este tipo de proyectos, si quizá no ganamos a la primera, podamos seguir intentándolo cada vez que postulamos a uno de estos proyectos, vamos ganando experiencia. Y son oportunidades muy, muy importantes, ya que de hecho este fondo era no reembolsable. Este fondo, bueno, ¿por qué accedimos a este fondo o por qué lo ganamos? Este fondo invitaba a empresas innovadoras a que implementen o desarrollen productos o procesos innovadores que tengan un impacto económico, social y ambiental. Nosotros específicamente desarrollamos un proceso, más no un producto, para la cúrcuma orgánica para poder tener mayor biodisponibilidad de la curcumina, que es su componente bioactivo. Es por eso que ganamos el proyecto y tuvimos la posibilidad de invertir en maquinaria, en toda la línea industrial para el procesamiento, en infraestructura, software, equipos tecnológicos y asesorías. Luego ganamos en el año 2022 un segundo fondo, el Fondo Green Circular. Este fondo fue entregado por la Unión Europea en Ecuador y ejecutado por la Federación Ecuatoriana de Exportadores.
Este fondo, en cambio, ya tenía otro enfoque, eran proyectos de economía circular. Para esto, la federación invitó e hizo una convocatoria y varios empresarios e empresarias postulamos y a la vez hicimos, recuerdo que fue una preparación, un curso, luego hicimos incluso un diplomado y la federación nos preparaba en economía circular. A partir de esto, los coaches nos preparaban un poco para proyectos, para presentar el proyecto, postulamos y lo ganamos. Nosotros desarrollamos un proyecto en el que reutilizábamos residuos agrícolas, como por ejemplo la hoja de cúrcuma, la hoja de café, hoja de guanábana, y también ingredientes tradicionales ecuatorianos, como por ejemplo los nips de cacao, frutas, el banano, también elementos no tan conocidos, pero que acá en Ecuador tienen un gran potencial, como por ejemplo la pitahaya, el ispingo y otro tipo de superfoods también que estábamos agregando, pero la finalidad de este fondo era apoyar proyectos de economía circular. Además de esto, nosotros también, bueno, la inversión se utilizó en la formulación de una línea de blends, de maquinaria para envasar, además de certificaciones como certificación orgánica, Global Gap, y la posibilidad de poder aprender un poco más de economía circular. Tuvimos acceso a algunos cursos, a convención de exportadores incluso, y varios apoyos que por parte de la federación no solo era implementar el proyecto, sino aprender un poco más y compartir un poco más también con otros empresarios. De hecho, a raíz de este proyecto también conocimos otros empresarios con los que hoy en día estamos pensando en desarrollar nuevos productos. Y luego tenemos un tercer fondo. Este fondo lo ganamos el año anterior. También es ejecutado por la Federación de Exportadores y también es no reembolsable. Este fondo lo entrega la Hilton Conrad Foundation, la Universidad de San Francisco de Quito, Hayas. Y este también, cada fondo tiene su particularidad, cada fondo tiene su foco. Este fondo, en cambio, se entrega a las empresas para fomentar las exportaciones hacia Estados Unidos, a fortalecer las empresas y fomentar las exportaciones hacia este destino. Pero además de esto, vincula a migrantes y a comunidades vulnerables. Es decir, este proyecto no solo se puede invertir, por ejemplo, en la asistencia para implementación de mejoras en nuestra área de producto fresco y bodegas, sino que también nos brinda cursos de preparación. De hecho, como lo agregué, está en ejecución aún y estamos por bueno, empezar con una de las universidades a prepararnos en liderazgo. Entonces, estos fondos van más allá de la inversión que quizá estamos necesitando, que siempre es necesaria, y por eso quería compartirles un poquito esta experiencia para que sepan que hay otras formas de financiamiento. Al igual que muchas emprendedoras, yo creo que empezamos a veces con una inversión pequeñita, a veces no tenemos activos y queremos quizá un crédito, queremos algunas fuentes de financiamiento que primero las vemos lejanas, pero quería que sepan que es posible. Nosotros, particularmente, al ser mujeres que incursionaron en la agricultura, fue muy difícil conseguir un crédito. De hecho, empezamos mucho más jóvenes y en alguna ocasión incluso nos dijeron que representábamos un riesgo muy grande porque éramos mujeres y éramos jóvenes para un banco. Entonces, nosotros decidimos no rendirnos, buscar otras fuentes de financiamiento y como les decía, si a la primera vez quizá no ganan un proyecto, no se sientan mal por eso, simplemente sigan, bueno, sigan aprendiendo un poco más, sigan fortaleciendo las capacidades y eso es lo que en sí quería recomendarles ahora y acá vienen mis recomendaciones. Y quizá todos tenemos diferentes carreras, diferentes profesiones. Sin embargo, para poder acceder a este tipo de financiamiento es primordial que conozcamos sobre formulación de proyectos. Quizá no a profundidad, nos puede tomar tanto tiempo aprender, pero al menos que tengamos nociones básicas es muy importante. Em, Hay muchos libros, hoy en día hay incluso programas, hay softwares en los que uno puede aprender sobre formulación de proyectos, no solo para el acceso a financiamiento no tradicional, obviamente para la banca también el saber formular un proyecto es muy importante y les puede ayudar a conseguir un crédito. Pero además de esto, de proyectos como algo lejano. Sin embargo, si ustedes en cada una de sus empresas desarrollan un proyecto, se convierte en la base de su empresa, porque en el proyecto ustedes pueden determinar, identificar y desarrollar estudios como un estudio económico, financiero, social, técnico, ambiental, de mercado, estudio legal. De hecho, hay proyectos que por más sencillos que parezcan, a veces se puede hacer un estudio legal y se puede identificar que tiene restricciones.
Y muchas de las veces, en lugar de hacer el proyecto, nos lanzamos a hacer diferentes gestiones que no está mal, sin embargo, que representan mayor riesgo para todo. Entonces, mi recomendación es eso, aprender sobre formulación de proyectos. Hay libros, como le decía, hay un libro que es muy estudiado en las universidades, que es el libro de Vaca Urubina. Ese libro tiene bases muy sólidas, muy importantes para aprender sobre la formulación de los proyectos. Y algo también que es muy importante en este tipo de convocatorias es que puedan ustedes cuidar sobre la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es muy importante. Si quizá no tienen la patente sobre un desarrollo, al menos pueden buscar bueno, no sé, los organismos de cada uno de los países, tener un estado del arte, porque si ustedes están creando un producto innovador y quieren participar en un fondo de innovación, deben tener la base de que su producto es diferente a otro o que no existe actualmente. El cuidarse con esos detalles hace que ustedes tengan una ventaja para poder ganar este tipo de concursos. Además, algo muy importante es medir el impacto, pero medir el impacto cuantificando. Si yo tengo en mi empresa 5 personas, estoy en un área rural, yo sé que hay una problemática, sé que hay jóvenes que no tienen acceso a educación, o sé que hay muchas carencias, puedo identificar y cuando mido ese impacto digo, bueno, yo estoy en un área pequeña, pero doy empleo a 5 jóvenes. Estos jóvenes, en lugar de estar haciendo otra cosa negativa, están haciendo algo muy positivo y yo estoy apoyando en eso. Además, económicamente apoyo a los productores. Entonces, es muy importante identificar el impacto que tenemos como empresa, porque incluso para tener este tipo de apoyos, tenemos que tener muy claro cuál es el impacto que generamos, porque incluso ambientalmente, hoy hablamos de sostenibilidad, no es un tema que sea pasajero, es un tema del que ya deberíamos todas las empresas tener inmerso bueno, ya en nuestra proyección del futuro. Otra cosa que les quiero recomendar es una búsqueda permanente. Como les decía, existen varios fondos, incluso hay fondos internacionales. No cerramos solo a ver fondos de nuestros países que pueden ayudar a mujeres, proyectos de innovación, proyectos incluso de investigación que pueden hacerse incluso con universidades. Y algo muy importante y que yo creo que hemos perfeccionado muy bien con el challenge de acceso a cadenas de valor, que es el pitch. En este pitch nosotros, por lo general tenemos un pitch de ventas, que siempre lo fortalecemos, siempre estamos actualizando. Sin embargo, el pitch para este tipo de proyectos es no solo hablar de las ventas, es hablar de nuestro impacto, es hablar de, por ejemplo, la atracción que tenemos, decir, mi negocio es pequeño, pero en el primer mes o en el primer trimestre vendí, no sé, 30.000 unidades, estoy generando interés por parte de una cadena de retailers. Todo este tipo de datos siempre deben de estar inmersos en su proyecto. Como les decía, no es algo que sea fácil, pero si nos preparamos, podemos, por ejemplo, hay plantillas en las que ustedes pueden ir agregando todo este tipo de información. Cuando se den cuenta tendrán muchísima información que les servirá no solo para el proyecto, sino para poder incluso tener estrategias comunicacionales. Así que es muy importante plasmar toda esta información que ustedes tienen, organizarla y tenerla lista, porque cuando tienen la oportunidad de participar en alguna convocatoria, si ustedes tienen todo este tipo de herramientas a la mano, va a ser mucho más fácil y pueden generar grandes ventajas sobre quizá otros competidores. Acá tengo un ejemplo que es práctico, no es muy complicado, y es sobre proyectos, sobre el tipo de estudios que deberíamos hacer. Por ejemplo, valga la redundancia, queremos desarrollar un jugo de mango con moringa. Si nosotros tenemos esa idea de hacerlo, bueno, primero que vemos, estudio de mercado, hay demanda, hay competidores, hay precios, cuál es la plaza, podemos desarrollar estrategias de marketing, el jugo se consume, cuál es el porcentaje de consumo nacional, si tiene un porcentaje de consumo internacional interesante, me podría servir a mí para hacer una estrategia de internacionalización, a qué nicho me voy a dirigir, proyecciones de ventas, cómo me diferencio. Todo esto lo abarca un estudio de mercado al elaborar un proyecto. Como comentaba hace rato también un estudio social, identificar. Aquí, por ejemplo, eh, podemos agregar que tenemos 5 plazas de empleo y en el contexto de que tenemos adultos mayores, es una zona vulnerable, generamos ingresos para productores pequeños de moringa y mango. Es toda esta información relevante para nuestro negocio que nos ayuda a diferenciarnos y que nos ayuda a tener también una estrategia clara.
porque si tenemos ideas de negocio que no están bien desarrolladas, quizá estamos teniendo haciendo esfuerzos innecesarios. Entonces es muy importante aprender a identificar cada uno de los esfuerzos que debemos realizar en cada una de las temáticas que son importantes en la administración de un negocio. Por ejemplo, tenemos un estudio técnico que también abarca la formulación de proyectos. Para hacer un jugo, ¿qué necesito? ¿Qué maquinaria? ¿Una esculpadora, una máquina, envases, implementos? ¿Necesito hacer una formulación? ¿Cuánto espacio físico voy a tener para trabajar? Si tengo limitaciones técnicas, muchas de las veces hay proyectos que no llegan a una profundidad o a la profundidad que se necesita y van muy bien, pero se encuentran con un problema técnico que muchas de las veces incluso los hace fracasar. Por eso es importante conocer este tipo de temáticas. También tenemos los estudios ambientales. Muchas de las veces queremos producir o, por ejemplo, quiero hacer un producto con cannabis. Sabemos que el cannabis tiene una regulación y puedo tener un excelente producto y puede que haya revisado mucha legislación nacional, pero me llega la oportunidad de internacionalizar mi producto y yo preparo todo, preparo mi orden de compra, preparo lo que me piden y cuando voy a exportar me doy cuenta que existe una restricción para exportar cannabis a cierto país. Entonces hay que estar preparados en todo este tipo de temáticas, como le digo, no es fácil, pero les ayudará a fortalecer cada una de las empresas el aprender sobre cada uno de los estudios. Además, este es un estudio legal. Necesito una licencia para desarrollar algún producto, me constituyo como empresa o no, la propiedad intelectual. Yo tengo una marca, pero tengo que hacer una búsqueda fonética sobre eso, porque el día de mañana me puede caer incluso una demanda, yo ni conozco que otra persona ya tenía esa marca. Y también uno de los estudios más importantes es el estudio económico. Para el estudio económico, obviamente tenemos que ver costos, inversiones, nuestros gastos, el flujo de caja, proyecciones financieras, el capital de trabajo que necesitamos para implementar nuestro proyecto, porque también ese es uno de los puntos críticos cuando arrancamos un proyecto. Estimamos que vamos a necesitar, por ejemplo, necesito 10 mesas, un espacio físico, necesito contratar esto, lo saco por encima, por decir, necesito $1000, y cuando ya voy a funcionar me doy cuenta que también necesitaba cubrir los costos de energía, cubrir otro tipo de actividades, otro tipo de gestiones, y puede hacer que la implementación de mi proyecto se retrase o incluso fracase. Así que también conocer sobre indicadores financieros. Ayer sé que en una de las charlas pudieron aprender un poco. Tener un presupuesto de marketing también es importante. Si nuestra estrategia es posicionar una marca, si tenemos una marca o vendemos a granel, podemos hacer otro tipo de esfuerzos, pero como les digo, siempre cuantificando, siempre teniendo claro el límite de mis gastos, de mis costos, porque es muy importante conocerlo. Así, si el día de mañana tienen proyecto, pueden llegar diciendo mi producto tiene tal tracción, generó 20 plazas de empleo, mi producto es orgánico, tiene beneficios para la salud, técnicamente tenemos la capacidad instalada para hacerlo, legalmente tenemos todas las patentes, no tenemos restricciones, ambientalmente no generamos ningún daño y económicamente tendremos retorno en 2 años. Yo creo que es muy probable que puedan ganar ese proyecto. Así que es en línea a eso iban mis recomendaciones y espero pues que les pueda servir en algo. Acá les dejo mi contacto y estoy abierta si tienes preguntas. Como les digo, acá está mi contacto y en caso de poder colaborar con algo, encantadísimo. Gracias. Jocelyn, muchísimas gracias. Súper completo, súper claro, muy, muy práctico. Esa era la idea que teníamos para nuestra sesión de hoy, que ustedes se lleven la experiencia de Paola, que accedió a créditos tradicionales a través de la banca, y la experiencia de Jocelyn, que eso le ha quedado muy difícil, igual que a muchas de ustedes, que lo sabemos en Conecta Américas, y que vean que también es posible acceder a créditos no tradicionales y que eso implica otros retos como tener supremamente claro su cadena su propuesta de valor, su impacto, un montón de indicadores, pero que también es posible crecer de esa manera. Entonces, voy a irles pasando algunas preguntas que nos ha hecho el público hoy. Jocelyn, antes de que se me olvide, tú mencionaste un libro. Eh, ¿Puedes repetir, porfa, el nombre y autor del libro para que lo Sí, tengan? sí, es Vaca Urbina. Lo puedo escribir por acá. Voy a ver si tengo acá. Un Perfecto. momento. Gabriel Vaca Urbina. Es exacto.
Ujú. Bueno, Excelente, tuve la oportunidad de estudiar proyectos y a partir de ahí ya fui creciendo mucho en la información sobre proyectos y es un libro muy, muy completo y muy interesante. excelente. Bueno, hay otras preguntas, por ejemplo, relacionadas, a ver, creo que, mm, por ejemplo, esta es una pregunta que puede ir para cualquiera de las dos. Eh, la tarjeta de crédito a solicitar, ¿debe ser a nombre de la empresa o a nombre del negocio? ¿Ustedes qué le recomiendan a Sí, Indiana? quizá les voy a decir mi experiencia, sí tiene que ser a nombre de la empresa. Ajá. Una vez que tienen como la cuenta abierta, traten de ir gestionando como una tarjeta. Y en un primer momento, quizá el monto del cupo de la tarjeta no es muy alto, pero a medida que pasa el tiempo, ustedes pueden pedir que les recalifiquen para ir aumentando el cupo. Y si es que la ocupan bien y si es que no está bien, ya está ahí y ya tienen un respaldo financiero en caso de que necesiten acceso a un capital rápido. Entonces sí, pero sería a nombre de la empresa. Siempre es lo mejor como formalizar todo para que de esa manera fluya mejor. Por supuesto, tener historial crediticio. Paola, para ti también, ¿cómo es el eslogan de tu empresa? Tenemos dos. El uno es somos el sastre de tus soluciones tecnológicas y el otro es aceptamos todos los retos. Ajá. Excelente. Bueno, esta va más para Jocelyn desde Colombia. Xiomara nos pregunta, ¿qué requisitos te pidieron? Digamos, los puedes mencionar como en listaditos para la financiación no tradicional. Ok. Normalmente, bueno, me sumo a lo que decía Paola hace rato, la empresa tiene que estar formalizada. Hay fondos que son a nombre personal, pero los fondos que son un poco más grandes son con empresas formalizadas. Estar al día bueno, acá le llaman SRI, Servicio de Rentas Internas. Es muy importante lo que comentaba hace rato, si tienen patentes o al menos tener una búsqueda de propiedad intelectual, si es un proyecto de innovación, y tener proformas. Es muy importante que tengan las proformas de los equipos que ustedes quieren comprar. Por lo menos en algunos proyectos piden una o dos, hay algunos que piden tres. Tener todo el estudio técnico, sobre todo el estudio técnico es muy importante. Por ejemplo, si quieren invertir en equipos, en maquinaria, tener clara la capacidad y tener claro, luego de la capacidad instalada, tener claras las proyecciones de no solo de ventas, sino de crecimiento, de escalabilidad. Excelente. Em, Esta es más sobre sus empresas. Nos pregunta Gloria Marmolejo. Y también, em, bueno, para Gabriela, que también está preguntando, el nombre del libro es Formulación y Evaluación de Proyectos, para que lo anoten. Formulación y Evaluación de Proyectos. Entonces, nos pregunta Gabriela, esto es un poco más sobre las empresas de ustedes. ¿En qué mercados han colocado sus productos y si tienen un estimado de sus facturaciones anuales? Sí, nosotros, bueno, nacionalmente vendemos, como le comentaba Dani hace poquito, acabamos de hacer nuestra primera exportación a Holanda. Esperamos también empezar exportaciones a países de Europa como Francia, Italia, España, y acá en Sudamérica, en Chile y Uruguay. Estamos ya con algunas gestiones. De hecho, del challenge fue muy importante para nosotros. Fortalecimos varios temas que son muy importantes para la internacionalización. Y bueno, facturaciones, nosotros en este momento sí estamos por sobre los $150,000. A final de año sí esperamos al menos duplicar esta cantidad porque, como comentaba, ya estamos iniciando con las exportaciones, lo cual obviamente nos ayuda a tener un crecimiento. Como comentaba también anteriormente, estamos con algunas alianzas estratégicas que esperamos se den y podamos crecer un poquito más.
Excelente. ¿Y tú, Paola? Sí, a ver, de mi lado, sí, en efecto, nosotros operamos sobre todo aquí en Ecuador. Nosotros somos servicios, entonces para nosotros, digamos, es un poco más fácil internacionalizarnos, pero estamos justamente en ese proceso. Hemos tenido como algunos clientes en Estados Unidos. Estamos abriendo nuestro camino también a México y actualmente también haciendo ciertos contactos ya en Perú, en Lima. Entonces estamos ahí también en el camino ya de internacionalizarnos. Y nosotros tenemos sí ya una base de facturación. El año anterior tuvimos una base de facturación de $370,000 nosotros, ya el año anterior. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias por compartir esa información. Tengo, hay varias personas que nos están preguntando sobre las entidades financieras que hay en cada uno de sus países. Entonces, aquí sí les quiero recomendar y les voy a compartir un link. En Conecta Américas tenemos un pilar que es em, instituciones financieras asociadas. Nosotros trabajamos con ellas solamente para darles difusión a los bancos en nuestra página de internet y que em, cada vez más empresas conozcan sus servicios. Esa información la encuentran en este link, ahí pueden, se los voy a compartir en el chat, ahí pueden filtrar por país y encuentran algunos de los bancos que tienen productos especializados para pymes. Em, digamos, no otorgamos financiación directamente. La experiencia de Jocelyn y de Paola ha sido sobre todo a través de asistencia técnica. Em, si hay financiamientos, por ejemplo, para turismo, como Karin nos pregunta, depende de cada una de las instituciones y de cada uno de los países. Ahí lo que nosotros tratamos de hacer es acercar las empresas a las fuentes de información. Eso también le vuelven a preguntar el autor del libro, eh, Gabriel Vaca Urbina. El link se los vuelvo a dejar. Perdón, denme un segundo que le estaba mandando el chat solo a los panelistas. Ahí en el link de Conectaméricas, igual pueden entrar a conectamericas.com y ahí encuentran, digamos, el acceso directo también a la información que les estoy contando. Em, también nos pregunta Nora Elena si alguna de ustedes conoce una red de asesoría permanente que contribuya a que sea más fácil el acceso a financiamiento nacional e internacional. No sé si alguna de ustedes dos conoce, tal vez en Ecuador o alguna otro tipo de red de asesoría. Bueno, acá en Ecuador, hasta donde he revisado, como decía, yo soy, bueno, participé desde la federación con algunos proyectos, pero entiendo que hay también algunas redes de inversionistas, está Impacto Capital también. Conozco, no recuerdo en este momento, pero hay un par de redes. En Guayaquil hay una que no recuerdo en este momento, pero sí hay algunas redes, sobre todo para inversión. En fondos, acá hay CEDIA, que es un fondo de investigación, Fondo Emprende, que es el que postulé, no sé si lo irán a abrir, pero también hay proyectos de la Unión Europea, que en este momento no tengo el nombre, pero al menos hay 3 o 4 proyectos ejecutándose en este momento que son con emprendedores de la Amazonía y centro-sur del país. Pero sí hay algunas convocatorias. Ahí es muy importante lo que hace rato comentaba Paola, las redes sociales. Seguir instituciones, hay instituciones que no sacan directamente las convocatorias, pero las comparten. Hace ratito vi una pregunta sobre proyectos de turismo. Aquí en Ecuador sí los hay. De hecho, el Ministerio de Turismo financia. Entonces es muy importante que puedan seguir. Si bien los ministerios hay unos que no financian, al menos comparten, porque hay muchas alianzas estratégicas que traen fondos al país y apoyan a varios emprendedores. Excelente. Y hay una pregunta para Paola que creo que puede tener como una historia interesante detrás. Paola, ¿cómo lograste que tu familia y amigos fueran inversores?
¿qué propuesta de rentabilidad, pago y ganancia les hiciste? Ajá, sí. Bueno, en efecto, tuvimos un crédito hace 2 años, me parece ya. Em, Ese crédito fue, bueno, la propuesta sobre todo es revisar como cuáles son las tasas del mercado. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto te paga eh, el banco por tener el dinero ahí? ¿Y cuánto te pagaría también en tener en una pequeña inversión, por ejemplo, como un depósito a plazo fijo? Y tratar de superar ese monto sin que sea sin que se iguale a la tasa del banco. Entonces, por ejemplo, proponerles de un 8 a un 10% de interés sobre el valor que te entreguen puede ser que sea atractivo, pero eso también puede tener que ver con otros componentes, como por ejemplo, si en realidad está dispuesto a prestar esa persona o esas personas, les puedes ofrecer como ir negociando la tasa. Acuérdense que el tema con los bancos es que son procesos que demoran. Entonces, este crédito que nos dieron a nosotros específicamente fue algo sencillo. La persona tenía el excedente de efectivo y fue como un poco fácil de entregarlo. Y también porque lo que les decía, es mucho de generar confianza, es muchísimo de generar confianza en las personas y en enamorarse del negocio, porque cuando ellos nos ven así como que ponemos todo en la cancha y como que damos todo y ponemos nuestro corazón. Es como que de alguna manera también confían. Y también comunicarles para qué va a ser usado el dinero. Y obviamente darles un plan de pagos, así como, como al banco, tener como una especie de tabla de amortización y decir hasta el día, un compromiso, hasta el día 5 de cada mes abono tu cuota que va a ser de tanto más del tanto por ciento que acordamos pagar. Y si es posible dejarlo como de alguna manera documentado en lo que se pueda. Entonces, eso es lo que puedo compartirles. Excelente, yo, Paola, muchas gracias. Bueno, yo creo que con eso abarcamos casi todas las preguntas que tenía el público el día de hoy. Les voy a compartir en este momento algo que también me están preguntando mucho. Pueden escanear este código QR con su celular o tomarle un pantallazo y guardar el código y llenarlo después, como prefieran. Es una encuesta de 4 minutos para solicitar el certificado de este ciclo de capacitación. Ahí les va a pedir su correo. La encuesta va a estar abierta hasta el siguiente viernes y en más o menos 2 semanas van a recibir a vuelta de correo su certificado. Lo dejo ahí para que en los últimos minuticos lo tengan disponible. No sé si Paola o Jocelyn quieren decirle algo a la audiencia del día de hoy, algún último mensaje o última recomendación. Bueno, de mi parte, creo que en las recomendaciones recalqué mucho el que es importante aprender sobre la formulación de proyectos como otra opción de financiamiento. Bueno, también dejé mis datos hace ratito, si en algún momento por alguna u otra razón necesitan un consejo y yo puedo ayudarles desde mi experiencia también encantada. Les invito a no desanimarse, sobre todo, porque el encontrar financiamiento para un proyecto siempre es difícil, es muy complicado. A mí me sucedió, de hecho, para una mujer iniciar en agricultura es muy difícil. Entonces, al inicio me sucedió, pero decidimos no rendirnos y buscamos todas las opciones posibles. Así que les invito a prepararse mucho y a raíz de esta preparación surgirán de una u otra manera este financiamiento que tanto necesitamos. Esa es mi recomendación, ha sido un gusto, espero que haya aportado al menos en un poquito en sus empresas. Gracias. Y de A mi ti, lado Jocelyn. también. Sí, gracias, Dan. De mi lado también, igual, insistir en que no se desanimen, no se desanimen. El ciclo de vida de un proyecto es algo complejo, de un negocio mismo es algo complejo, pero hay que ponerle mucho corazón, muchos ánimos y sobre todo tratar de siempre ir mejorando, como adoptar esta cultura de mejora continua y seguir preparándose. Sigan conectadas, por ejemplo, en este tipo de comunidades como son Conecta Américas, que tienen todos estos ciclos de capacitación que son súper interesantes. Sí se necesita un poco de tiempo personal,
pero ese tiempo luego se ve reflejado en lo que comenta Jocelyn, por ejemplo. Todas esas conexiones que se hacen, todos esas personas que se conocen son muy, muy valiosas. Entonces, sí, eso también yo les podría recomendar. Muchas gracias también. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo. Excelente, muchas gracias, Paola. Ya, mientras damos cierre, les dejo aquí el QR para el canal de WhatsApp de Mujeres Conecta Américas. Pueden escanearlo y con eso ingresan al canal y ahí se enteran muy directamente de todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. Esta fue nuestra última sesión del ciclo de capacitación Capital Femenino. Les agradezco mucho a todos y todas por haberse conectado, por dedicar su tarde de viernes a estar aquí conectados con Paola y con Jocelyn. Espero que les haya servido mucho la información que ellas compartieron. Hoy, igual que los días anteriores, van a recibir un correo de follow-up con el contacto de Paola y de Jocelyn y de nuevo con la encuesta y otros links de interés. Muchísimas gracias, feliz tarde, feliz fin de semana y que sigan conectados a las iniciativas y programas de Mujeres Conecta Américas para que puedan seguir aprendiendo de otras empresarias y de expertos y expertas como en este ciclo. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Paola y Jocelyn, por aceptar nuestra invitación. Un gusto. Gracias, una buena tarde. Gracias. Buen fin de semana.